Bien, estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a trabajar ángulos en posición normal. Como primer punto tenemos ángulos en posición normal. Ahora la pregunta es, ¿cómo reconocemos cuando un ángulo está en posición normal? Profesor, el lado inicial debe estar en el eje X positivo. Profesor, ¿cómo es eso? Que el lado inicial debe estar en el eje X positivo. Ahora lo vamos a recordar. Aquí está nuestro plano cartesiano. Ahí está nuestro plano cartesiano. Recuerda, esta línea vertical es el eje Y y esta línea horizontal es el eje X. Ahora recuerda. Él sería, profesor, el origen de coordenadas. El 0, punto y coma 0. A la mano derecha, profesor, del origen de coordenadas están todos los positivos y a la mano izquierda todos los negativos. Por eso, el lado inicial, profesor, debe estar en el eje X. En el eje X, profesor, positivo. Ahí está, profesor. Aquí está el eje X de manera positiva, nada más. Por eso, ahí debe estar el lado inicial. Ahora, profesor, ¿y el lado final dónde va a estar? En cualquier lado va a estar. Solamente lo único que nos tenemos que fijar es en el lado inicial. ¿Dónde debe estar el lado inicial? Aquí debe estar el lado inicial. ¿Dónde va a estar el lado final? En cualquiera de las partes. No hay ningún problema. Por ejemplo, aquí está el ángulo alfa y él debe ser, profesor, su lado final. Él es el lado inicial siempre y aquí tenemos el lado final del ángulo, el ángulo alfa. La pregunta es, profesor, ¿qué sentido tiene el ángulo alfa? Sentido antihorario. Profesor, sentido antihorario. Nada más. Profesor, ahora en sentido horario todos los ángulos son positivos. En sentido horario, profesor, todos los ángulos son positivos. Lo único que tienen que recordar para ángulos en posición normal, donde el lado inicial debe estar en el eje X positivo. En el eje X positivo. Bien, profesor, vamos a pasar ahora al caso número 2. Sentido horario. Profesor, sentido horario, los ángulos son negativos. Bien, profesor, ahora él es el eje X positivo. Por lo tanto, profesor, él debe ser el lado inicial. El lado inicial, profesor, ¿por qué? Porque el lado inicial, profesor, hemos mencionado que es el eje X positivo. Profesor, ahí está el eje X, pero, profesor, esta parte sería la parte positiva. Por lo tanto, debe ser el lado inicial. Ahora, profesor, ¿dónde va a terminar? Va a terminar en cualquier parte. En cualquier parte debe terminar. Entonces, él sería, profesor, el lado final. Nada más ni nada más. Sería, profesor, el lado final. Profesor, ahí está en sentido horario. Profesor, ¿por qué sentido horario? De acuerdo a las manecillas de un reloj. Por eso se le llama, profesor, sentido horario. Porque, profesor, aquí está el lado inicial y se va a mover de acuerdo a las manecillas de un reloj. Nada más, profesor. Ahí está. Sentido antihorario. Profesor, sentido horario. Ahora, si me preguntan, sentido antihorario, el ángulo es positivo. Y sentido horario, el ángulo es negativo. Profesor, ¿dónde debe empezar? En el eje X positivo. Profesor, aquí debe estar el lado inicial. Profesor, aquí debe estar el lado inicial. Profesor, ¿y si ahí no se encuentra el lado inicial? Muy bien, buena pregunta. Y vamos a pasar a la observación. Aquí está nuestro plano cartesiano, el eje Y y el eje X. Profesor, aquí tenemos el ángulo θ. La pregunta es, ¿este ángulo se encontrará en posición normal? Profesor, no. ¿Por qué, profesor? Porque nos mencionan que el lado inicial, ¿dónde debe estar? En el eje X positivo. Profesor, ahí está su lado inicial
pero no está, profesor, en el eje X. Profesor, no está en el eje X. Por lo tanto, profesor, el ángulo θ no está en posición normal. No está en posición normal. Profesor, ¿dónde debe estar? Profesor, su lado inicial debe estar aquí, pues. Ahí debe estar. Ahí debe estar. Profesor, si inicia aquí, ahí sí el ángulo θ estaría en posición normal. Pero el ángulo θ está comenzando aquí. Por lo tanto, no se encuentra en posición normal. Ahora entonces, ya teniendo la diferencia entre sentido antihorario y sentido horario, y obviamente teniendo en cuenta la observación que el ángulo θ, profesor, no está en posición normal. ¿Por qué? Porque no inicia en el eje X positivo. Bien, entonces vamos a pasar a los ejercicios del libro, lo que nos está mencionando. El ejercicio 1 indica ángulos en posición normal. De acuerdo al gráfico, profesor, tenemos que indicar qué ángulos se encuentran en posición normal. Recuerda, para que los ángulos estén en posición normal, ¿dónde debe estar el lado inicial? En el eje X positivo. Profesor, muy bien, entonces vamos a reconocer. El ángulo alfa, profesor, empieza en el eje X positivo. Muy bien, alfa. ¿Quién más, profesor? Profesor, el ángulo θ, profesor, no inicia en el eje X positivo. Por lo tanto, el ángulo θ no es. Profesor, beta está en sentido horario, pero su lado inicial está en el eje X positivo. Por lo tanto, profesor, alfa y beta son ángulos que se encuentran en posición normal. ¿Por qué? Porque su lado inicial coincide con el eje X positivo. Muy bien, vamos a pasar ahora al ejercicio número 2, que nos está mencionando. Indica ángulos que no se encuentran en posición normal. Ángulos que no están en posición normal. Ahora, profesor, el ángulo θ, profesor, su lado inicial está en el eje X positivo. Por lo tanto, este ángulo sí está en posición normal. Pero la pregunta nos menciona los que no están en posición normal. ¿Quiénes no están, profesor? El ángulo alfa y, profesor, el ángulo beta. Profesor, ¿por qué no están en posición normal? Porque su lado inicial no está en el eje X positivo. Por lo tanto, el ángulo alfa y el ángulo beta, profesor, no se encuentran en posición normal. Nos está mencionando la pregunta los ángulos que no están en posición normal. ¿Y quiénes no están? El ángulo alfa y el ángulo beta. Nada más, profesor, nada más. Vamos a seguir a la siguiente pregunta. Indica ángulos en posición normal. De acuerdo a este gráfico, tenemos que indicar los ángulos en posición normal. Profesor, a ver, primero con el ángulo beta. Su lado inicial, profesor, no está en el eje X positivo. Por lo tanto, el ángulo beta no es. Profesor, el ángulo alfa se ha dado una vuelta completa. Profesor, pero su lado inicial, profesor, está en el eje X. El ángulo alfa, profesor, se ha dado una vuelta completa, pero, profesor, su lado inicial se encuentra en el eje X positivo. Por lo tanto, alfa sí sería, profesor, un ángulo en posición normal. El ángulo θ, profesor, también su lado inicial coincide con el eje X positivo. Por lo tanto, profesor, alfa y θ se encuentran en posición normal. Nada más, profesor, nada más. Lo único que tenemos que reconocer es que, profesor, su lado inicial debe estar en el eje X positivo. Nada más. Y ya para finalizar, el ejercicio 4 nos está mencionando, indica ángulos que no están en posición normal. Indica ángulos que no están en posición normal. Ahora, profesor, aquí está el eje X y aquí está el eje Y. Profesor, el ángulo Z, su lado inicial coincide con el eje X positivo.
Pero la pregunta es, profesor, los que no están en posición normal. Profesor, ¿quiénes no están en posición normal? El ángulo X. Profesor, ¿por qué? Porque no inicia, profesor, en el eje X positivo. Y el ángulo Y, profesor, nada más. Y eso sería la respuesta. Bien, chicos, y eso ha sido todo por hoy para el tema que vamos a trabajar.